4. La respuesta de AMLO. A las 9 de la noche del 8 de noviembre, cuando el mapa estadounidense se empezaba a teñir del rojo republicano en detrimento del azul demócrata en la presentación de resultados electorales, Andrés Manuel López Obrador emitió, por medio de las redes sociales, un mensaje en video en el que llamó a la calma a los mexicanos, a los migrantes en primer lugar, pero también empresarios e inversionistas, enfatizó, y recordó un dato que parecía sepultado bajo 30 años de entreguismo y supeditación. México ostenta el estatuto de país libre y soberano, y no de colonia. Recriminó a la oligarquía su indebida intromisión en el proceso electoral estadounidense, exhortó a la unidad y apeló a la independencia nacional como un recurso de tranquilidad. No va a haber problemas mayores. No hay nada que temer. El video alcanzó casi 2 millones de reproducciones en Facebook, más de medio millón en YouTube y obligó a muchos de quienes lo vieron a pasar, independientemente de sus filias y sus fobias políticas, del pánico a la reflexión. En los días posteriores, el presidente nacional de Morena prosiguió su trabajo organizativo y proselitista habitual por varias entidades, tomó vacaciones decembrinas en Tabasco, allí recibió la visita de Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista británico, en enero retomó sus tareas de cara a los procesos electorales de 2017 en Coahuila, Nayarit, el Estado de México y Veracruz, y el 19 anunció que al día siguiente viajaría a Ciudad Acuña y a Piedras Negras, Coahuila, para fijar su postura, a unos metros de la frontera, ante la toma de posesión de Trump. Buena parte del mundo vivió el ingreso formal del magnate republicano a la Casa Blanca como una pesadilla hecha realidad. En aquel escenario de desconcierto, zozobra, pánico y enojo planetarios, en el que México no solo no era la excepción, sino uno de los países más cimbrados por el hecho, López Obrador propuso al gobierno de Peña un plan de 10 puntos para hacer frente a la hostilidad procedente de Washington y anunció que, por su parte, emprendería una gira por varias ciudades del país vecino con el propósito de solidarizarse con los migrantes, mexicanos o no, los principales amenazados por la presidencia trumpista. Este libro recopila los mensajes formulados por el dirigente entre ese 20 de enero y el 28 de marzo en reuniones con migrantes, académicos, activistas, informadores, empresarios y ciudadanos en general en Los Ángeles, Chicago, El Paso, Phoenix, Nueva York, San Francisco y Laredo, así como la carta enviada a Andrew Gilmore, secretario general adjunto de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y titular de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos. En la Huelolítico mexicano instó al organismo Inter-Humanos, CID, de la Organización de Estados Americanos, documento respaldado por casi 12.000 firmas de mexicanos y de estadounidenses. En las ciudades que visitó, López Obrador abordó diversos aspectos de la situación de los migrantes, reflexionó sobre la condición de los trabajadores extranjeros y presentó a sus audiencias el plan de solidaridad de Morena para con ellos. La difusión entre la población estadounidense de las realidades sobre el fenómeno migratorio, a fin de sensibilizarla, generar empatía hacia los trabajadores extranjeros y contrarrestar la campaña de odio promovida desde la presidencia de Estados Unidos. 2. La integración de comités cívicos de defensa de migrantes en distintas ciudades estadounidenses. 3. El establecimiento de centros de asesoría jurídica en las principales ciudades fronterizas de México a fin de asistir a migrantes afectados por procesos judiciales y deportaciones. 4. La distribución en territorio estadounidense del periódico Regeneración, en versiones en inglés y español. 5. La presentación de la ya referida denuncia ante la CID y del mensaje al Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos. Entre la visita de López Obrador a Coahuila, 20 de enero, y su viaje a Los Ángeles, 12 de febrero, se anunció que Peña Nieto iría a Washington para sostener un encuentro con Trump. Para sorpresa de muchos, el tabasqueño, en el curso de una gira por el Estado de México, pidió a la ciudadanía que apoyara al gobernante mexicano porque, independientemente de las diferencias, dijo, tenemos que hacer un frente para la unidad nacional en defensa de los migrantes, los trabajadores, los empresarios y los intereses nacionales. En contraparte, pidió a Peña que pusiera sobre la mesa la agenda de los intereses nacionales y que se condujera con firmeza, claridad y decisión ante su interlocutor.
A la postre, el apoyo fue innecesario porque el ocupante de Los Pinos cayó en una enésima trampa de Trump, quien horas antes del encuentro programado, tuiteó que si Peña no iba con la disposición de pagar por la construcción del muro fronterizo, será mejor suspender la reunión. Atrapado en su propia pusilanimidad, el de Atlacomulco se vio obligado a anunciar a toda prisa, antes de recibir una desinvitación abierta y clara, la cancelación de su viaje. No faltaron las críticas acerbas al presidente de Morena, por lo que pareció un súbito y brusco viraje político. Algunos incluso lo interpretaron como una claudicación inadmisible y pocos cayeron en la cuenta de que el mensaje conllevaba los términos de un respaldo condicionado a un cambio igualmente drástico en las posturas entreguistas y obsecuentes de Peña Nieto ante el poder estadounidense. Es pertinente considerar, por lo demás, que la llegada del magnate neoyorquino a la Casa Blanca alteró muchas cosas en el mundo, entre las que se cuenta el haber dislocado de manera inexorable las premisas del juego político mexicano. Antes de ese suceso la oligarquía respiraba con relativa tranquilidad porque daba por hecho que la perpetuación del modelo neoliberal supeditado a Estados Unidos dependía exclusivamente de su propia permanencia en el poder. El acuerdo y el respaldo de Washington no eran vistos como un dato variable, sino como una constante, y se daba por hecho que, a pesar de sus insuficiencias y aspectos impresentables, Peña seguiría ejerciendo irremediablemente hasta fines de 2018 la jefatura en la aplicación del modelo. La certeza y la resignación se desmoronaron tras la catastrófica invitación de Los Pinos a Trump, y el aislamiento del presidente se incrementó tras la asunción del republicano. Este hecho obligó a muchos, que hasta entonces respaldaban el modelo, a darse cuenta de su inviabilidad y, peor, de la incapacidad de los mandos políticos para sustituirlo y formular, en una situación de emergencia, políticas alternativas. En efecto, desde el 20 de enero hasta los primeros días de mayo, cuando escribo estas notas, el Peñato sigue comportándose, con pasmo total y por inercia, como si en Washington no hubiera ocurrido nada extraordinario y como si Trump fuera una Hillary Clinton con 2 grados más de tosquedad y mal humor. Ello ha llevado a numerosas personas que estaban en y con el régimen oligárquico a voltear a las propuestas López Obradoristas, las únicas que plantean un ejercicio de gobierno nacional diferente y mucho más acorde con la era de Trump. Generación de empleos, fortalecimiento del mercado interno, reactivación del agro, erradicación de la corrupción, avance hacia la autosuficiencia alimentaria, recuperación de los recursos naturales del país, impulso a la educación, fortalecimiento de la soberanía nacional y rehabilitación de los viejos principios de la política exterior que tan buenos resultados diplomáticos brindaron a México. Hasta principios de noviembre de 2016, el Movimiento de Regeneración Nacional se planteaba, por su parte, la construcción de un frente popular de carácter antioligárquico con movimientos, organizaciones y causas sociales, a fin de enfrentar a la oligarquía y a sus franquicias partidistas que eran, para decirlo rápido, todas las demás. Pero la victoria republicana en la elección presidencial de Estados Unidos introdujo en la vida nacional un amago múltiple. La posibilidad concreta de una suspensión unilateral del TLC por parte de Washington, la cual podría significar la pérdida de 3 millones de puestos de trabajo en el país y la expulsión en masa de trabajadores migrantes del territorio estadounidense. Lo que colocaría al Estado mexicano en la obligación de crear empleos, viviendas y servicios básicos para otros millones de deportados. Podría revivir la pesadilla de las expulsiones masivas creada por la implantación del modelo neoliberal, pero con la película al revés y en un tiempo mucho más concentrado. El regreso de los expulsados. Tal horizonte, que amenaza a todo el país, independientemente de posturas políticas e ideológicas y situaciones socioeconómicas, obliga a ensayar la construcción de un nuevo polo de unidad nacional y avanzar en la conformación de un nuevo pacto social que reemplace el pacto de cúpulas que permitió la implantación del modelo neoliberal supeditado a Estados Unidos. Esas son, me parece, las reflexiones que llevan a concluir la inoperancia del Frente Popular que Morena y su presidente nacional habían concebido originalmente como instrumento de formación de una mayoría de cara a la elección presidencial de 2018, y a moverse hacia la construcción de un frente amplio en el que tengan cabida sectores e individuos que han tomado distancia del régimen y que son necesarios en la conformación de un consenso mucho más amplio y trascendente que una mera mayoría electoral.
El advenimiento de Trump ha destruido un paradigma gubernamental de 30 años, el regreso al pasado del desarrollo estabilizador es simplemente imposible, por lo que resulta urgente formular una propuesta integral de país para los años venideros. Tal es el sentido del Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad y el Renacimiento de México, y de la conformación de un grupo de trabajo encargado de poner al día y armonizar con las nuevas circunstancias el proyecto de nación que el actual presidente de Morena ha venido proponiendo desde 2004. Ese es el sentido de las incorporaciones de personalidades del ámbito empresarial y de políticos procedentes de otros partidos a la plataforma que habrá de disputar el poder a la declinante oligarquía en 2018. López Obrador fue a Estados Unidos para llevar expresiones de solidaridad, empatía y afecto, así como comunicar medidas concretas de apoyo a los connacionales y a los migrantes de todas las nacionalidades que habitan y construyen ese México del Norte, que es, al margen de reivindicaciones territoriales, parte de nuestra nación. Y además explicó el empeño actual de su partido y del acuerdo de unidad que agrupa a muchos otros componentes. Es algo así. Independientemente de lo que el presidente estadounidense logre o no logre hacer, y de lo que pueda o no cumplir de su catálogo, México no debe seguir siendo un exportador de población ni volver a exponer a millones de sus hijos a los arrebatos de un demagogo racista. Urge crear condiciones de vida dignas que permitan anclar a la gente a sus lugares de origen o residencia, y constreñir el fenómeno de la migración a decisiones personales y voluntarias, eliminando los factores, desempleo, pobreza, inviabilidad de las actividades agropecuarias, inseguridad y violencia, que hoy en día siguen forzando a centenares de miles a abandonar el país o la región donde viven. Además, el Estado mexicano tiene ante sí la obligación moral e histórica de ofrecer condiciones dignas para el retorno a los expulsados del pasado, y será decisión de cada uno volver al terruño o proseguir con una vida ya hecha en Estados Unidos. Asimismo, el país debe saldar la deuda contraída con más de la mitad de su población, que en estas 3 décadas ha sido mantenida en una pobreza lacerante, mientras una docena de mexicanos rompe la barrera de los $1.000 millones, requisito indispensable para figurar en la lista de Forbes. Y debe poner al servicio de la población el billón de pesos que cada año desaparece en el agujero negro de la corrupción. Para diseñar y aplicar las políticas públicas que permitan cumplir con éxito esos objetivos, se requiere el consenso y el acuerdo de la mayoría, y la mayoría es heterogénea. Obreros y campesinos, cooperativistas y empresarios, mujeres y niños, ancianos y jóvenes, pueblos originarios y ciudadanos de la clase media, profesionistas y burócratas, políticos profesionales y activistas sociales, protestantes y ateos, católicos y animistas, hetero y homo y bi y transexuales, militares y estudiantes, policías y abarroteros, panaderos y contadores. Es necesario un pacto que destierre las opresiones, las marginaciones y las discriminaciones, y restablezca el sentido del país como una máquina para convivir. Es necesario dejar atrás este México neoliberal transformado en un espacio doliente y espinoso en el que se insta a competir, aplastar, anular, saquear y matar, y que dejó sin país a millones de mexicanos. Hoy se requiere el trabajo de todos los que nos quedamos para crear las condiciones en las cuales, tras pedir perdón por no haber evitado el éxodo, podamos decir a esos expatriados, con Trump o sin Trump, regresen cuando quieran. Son bienvenidos y aquí hay trabajo y pan y techo y escuela y hospital y paz para ustedes. Pedro Miguel. Mayo de 2017. Y la noche de la elección, mensaje al pueblo de México por el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Video, considero importante en estos momentos, las 9 de la noche, transmitir este mensaje a todos los mexicanos, en primer lugar a los trabajadores migrantes, a sus familiares, a todo el pueblo de México. Incluyó a empresarios e inversionistas de nuestro país. No hay motivo de preocupación con el resultado de las elecciones en Estados Unidos. No hay que olvidar que México, por el esfuerzo y sacrificio de los padres de nuestra patria, es un país libre, independiente y soberano, no una colonia, ni un protectorado. No depende de ningún gobierno extranjero. Hay que tener calma, tranquilidad. Considero que fue un error de los integrantes de la mafia del poder en México tomar partido. Se olvidaron del principio de no intervención y de la autodeterminación de los pueblos.
De todas maneras, ante cualquier circunstancia, vamos a estar unidos. Llamo a todos los mexicanos a la serenidad. Tenemos que salir adelante. No va a haber problemas mayores, se los aseguro, porque vamos a hacer valer nuestro derecho a la soberanía, esté quien esté en el gobierno de Estados Unidos. Repito, México es un país libre, independiente, soberano. Sin balandronadas, sin protagonismos, vamos a hacer valer el principio a nuestra independencia y el derecho a nuestra soberanía. No hay nada que temer. Vamos adelante. Y el primer día de gobierno de Trump, Ciudad Acuña, Coahuila, 20 de enero de 2017. Hoy, Donald Trump, en su toma de posesión como presidente de Estados Unidos, menos agitado y directo que en otras ocasiones, volvió a lanzarse contra los que considera extranjeros, de adentro y de afuera de su país. Lamento el inicio de esta incómoda realidad y no descarto la posibilidad de que rectifique por el bien de las dos naciones. Es nuestro deber tratar de persuadirlo, de convencerlo, pero al mismo tiempo nos asiste el derecho de crear las condiciones para hacerlo entrar en razón. Antes de las elecciones en Estados Unidos, fuimos muy prudentes y no nos pronunciamos a favor de ningún candidato o partido, nos ceñimos al principio de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos, pero, ahora, no podemos consentir que como política de Estado se pretenda atentar contra la dignidad y los intereses legítimos de los mexicanos y de la nación. Lo expresado por el presidente Trump, en su mensaje de hace unas horas, significa todo un retroceso en la política exterior de Estados Unidos y una vulgar amenaza a los derechos humanos. ¿Cómo olvidar que hace un siglo el presidente Woodrow Wilson fue el árbitro principal de las negociaciones de paz luego de la Primera Guerra Mundial Europea? Él fue el creador de la Sociedad de Naciones, principal antecedente de la ONU, para buscar la hermandad entre los pueblos y resolver las controversias a través del acuerdo y no por la imposición y la fuerza. ¿Cómo hacer a un lado, como se propuso en Washington el día de hoy, los 4 derechos humanos fundamentales proclamados en 1941 por el presidente Franklin Delano Roosevelt? 1. Derecho a la libertad de palabra. 2. Derecho a la libertad de cultos. 3. Derecho a vivir libres de miseria. 4. Derecho a vivir libres de temor. ¿Cómo convertir, de la noche a la mañana, al país de la fraternidad para con los migrantes del mundo en un gueto, en un espacio cerrado, donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se expulsa y se le cancela el derecho a la justicia a quienes buscan con esfuerzo y trabajo vivir libres de miseria? ¿Dónde queda la fraternidad universal? Con base en estas consideraciones es que actuaremos en defensa de los derechos humanos de nuestros paisanos y de todos los migrantes del mundo. Esto implica la oposición a la creación del muro, a las deportaciones y a la toma de decisiones unilaterales y prepotentes en materia de libre comercio. Este será nuestro plan de acción ante la amenaza vertida el día de hoy. 1. Se propondrá a Enrique Peña Nieto que hoy mismo solicite una reunión urgente con el presidente de Estados Unidos, para hacer valer los derechos humanos y conducir y atender personalmente este asunto de interés nacional. 2. Convertir los consulados de México en Estados Unidos en procuradurías de la defensa de los migrantes. 3. Basta de pasividad. Hay que tomar la iniciativa, y ante la amenaza y el manejo perverso de la política de la incertidumbre, fijar una postura con claridad, sin titubeos ni medias tintas. Tenemos derecho a poner nosotros la agenda sobre la mesa. No se trata de responder a la prepotencia con balandronadas, tampoco de enfrentarse con Sansón a las patadas, o de aplicar la bella y conmovedora historia de David contra Goliat. Es sencillamente ejercer con orgullo nuestra soberanía y actuar con arrojo y determinación. 4. En ejercicio pleno de nuestra independencia debe ponerse en práctica un plan de emergencia nacional para enfrentar los daños y revertir la política proteccionista anunciada por Donald Trump. 5. Este plan debe contemplar, entre otras medidas, el apoyo a la producción nacional, la creación de empleos en México y el fortalecimiento del mercado interno. La reactivación de la industria de la construcción, la utilización del sector energético como palanca del desarrollo nacional, la construcción de refinerías para no comprar las gasolinas y otros combustibles en el extranjero. También hay que rescatar el campo y apoyar a los productores.
Deben fijarse precios de garantía para los cultivos y alimentos básicos, maíz, frijol, arroz, trigo, leche, huevo, pollo, carne de res, entre otros. Todo lo necesario para lograr a corto plazo la autosuficiencia alimentaria, producir en México lo que consumimos. 6. Promover un acuerdo bilateral específico con Canadá para ampliar la contratación de trabajadores mexicanos en ese país y suscribir compromisos para lograr una mayor inversión de las empresas mineras canadienses en México, con salarios justos y cuidado del medio ambiente. 7. Aplicar un programa de apoyo a la inversión, al comercio, a la creación de empleos y el bienestar a lo largo de los 3.000 kilómetros de frontera, que contemple bajar impuestos, reducir el costo de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad, así como el traslado de las aduanas mexicanas 20 kilómetros de la línea divisoria hacia dentro de nuestro territorio. Ante la posible modificación de aranceles y aumentos de impuestos en Estados Unidos a quienes exportan a ese país, debemos contemplar una zona libre o franca que beneficie a las ciudades fronterizas de México. 8. Diversificar las relaciones económicas y comerciales. Hay que aprender la lección, no se pueden poner todos los huevos en una sola canasta, debemos promover la inversión, el financiamiento y el comercio con todos los países del mundo. 9. Acudir a instancias internacionales, como la Organización Mundial del Comercio, ante posibles modificaciones arbitrarias en impuestos y aranceles que perjudiquen a las empresas instaladas en México. 10. Para financiar el Plan de Emergencia Nacional, pondremos a consideración del gobierno federal una estrategia de austeridad republicana que permita ahorrar 360.000 millones de pesos, acabando con la corrupción, con los privilegios de los altos funcionarios y el derroche del gasto público. Estamos conscientes que no podemos apostar solo a corregir una injusticia desde el extranjero, tenemos que acudir a la comprensión del pueblo estadounidense. Detener el odio promovido por la propaganda en contra de los migrantes. Que no avance, ni en las provincias ni en las grandes ciudades de Estados Unidos, en los hombres nobles y trabajadores de ese pueblo la fobia en contra de nuestros paisanos. No abandonaremos la tarea de convencer en el interior de Estados Unidos que debemos construir una fraternidad universal, sin muros ni fronteras, más humana y espiritual, con todos los pueblos del mundo. Con mucho respeto al gobierno y al derecho ajeno, vamos a defender con firmeza la violación indigna de las libertades y nuestra soberanía. Bendita migración. Los Ángeles, California, 12 de febrero de 2017. Desde tiempos inmemoriales, el inmigrante ha sido tanto vilipendiado como defendido en las distintas regiones del mundo. En la Biblia textualmente se ordena: no explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que resida en tus ciudades. Deuteronomio 24,14, pero, como nos enseña la historia, este principio se viola con frecuencia, y más aún, la persecución a migrantes ha llegado a usarse con propósitos políticos. Así debemos ver lo que está sucediendo en el interior de Estados Unidos de América. La actual campaña contra migrantes en este país no es solo un asunto de carácter económico, sino, fundamentalmente, de interés político. Un grupo está sacando provecho del sentimiento nacionalista que permanece aquí y en otras partes del mundo. Claro que existe un malestar por el desempleo y los bajos ingresos, así como en la Alemania anterior a Hitler había descontento por la inflación. Pero culpar de estas desgracias a determinados grupos sociales o culturales, nacionales o extranjeros, tiene una obvia connotación política. A Donald Trump y al grupo que lo asesora les ha dado resultado azuzar a integrantes de ciertos estratos de la sociedad estadounidense contra los inmigrantes y, en particular, los de nacionalidad mexicana. El discurso de odio y la cizaña en contra de los extranjeros le permitió a los actuales gobernantes ganar la presidencia y suponen que van a mantenerse y reelegirse en el gobierno, alimentando el odio de unos sectores contra otros. No debe menospreciarse la capacidad de los actuales gobernantes de Estados Unidos. No son tontos. El discurso pendenciero de Donald Trump obedece a una calculada y fría estrategia política. El contenido, la técnica y la propaganda utilizada se inspiran tanto en la teoría creada en el siglo pasado sobre la defensa del espacio vital frente a supuestos enemigos externos como en la exaltación de la superioridad y el patriotismo.
Durante la pasada campaña presidencial se cometió el error de no advertir la eficacia de la estrategia política sustentada en despertar el odio y el nacionalismo. No supieron contrarrestarla. Aunque todavía es tiempo de atender las causas del problema y aminorar los daños, empezando por reconocer que la fobia contra lo externo ha penetrado bastante. Hace unos días se dio a conocer en varios periódicos el hecho de que una pareja de estadounidenses cenó en un restaurante en Texas y dejó en la nota de pago un mensaje que decía: "La comida fue deliciosa y el servicio fue atento. Sin embargo, el propietario es mexicano, no volveremos", rematando con la frase de Trump: "América es primero". Estos astutos pero irresponsables gobernantes neofascistas quieren construir muros para hacer de Estados Unidos un enorme gueto y equiparar a los mexicanos en general y a nuestros paisanos migrantes en particular con los judíos estigmatizados y perseguidos de la época de Hitler. Por eso, ante semejante barbaridad, no debemos limitar nuestras acciones a la protesta y la denuncia en el ámbito internacional, sino considerar como esencial la labor de información en el interior de Estados Unidos. Aquí mismo hay que hacer frente a la campaña de odio y violación de los derechos humanos. En especial, debemos dirigir toda nuestra atención en hacer ver a los estadounidenses de buena voluntad, que son muchísimos, que están siendo víctimas de la manipulación y el engaño. Es decir, debemos dedicar más tiempo al estadounidense de la provincia y de las pequeñas ciudades, el estadounidense que posee valores cívicos, morales y espirituales, y que, sin embargo, vive en la desesperanza y está siendo envenenado de odio contra los trabajadores migrantes. Téngase en cuenta que Trump ganó 2.548 condados, mientras que Hillary Clinton triunfó únicamente en 472, aun cuando estos representen 64% de la actividad económica nacional. Pero es en los pequeños condados donde hay más afectados por la recesión económica producida en 2008, y en esos lugares no se han recuperado los empleos perdidos en la industria, en la cual se ocupa más la población anglosajona, mientras que en los últimos años los nuevos empleos se han creado básicamente en el sector de los servicios en las grandes áreas metropolitanas, donde se emplea más a los trabajadores latinoamericanos, asiáticos y afroestadounidenses. Es urgente comunicarnos con la población más golpeada por la recesión económica. Hay que explicarle con argumentos la causa de la crisis que la afecta. Debemos hacerles ver que si ellos no tienen trabajo, buenos salarios y bienestar, no es por culpa de los migrantes, sino por el mal gobierno que castiga a los de abajo y a las clases medias, y beneficia únicamente a los potentados. Debemos explicarles, por ejemplo, que ante la crisis de 2008 se buscó primero salvar a los organismos financieros en quiebra. Tenemos que hablarles de la mala distribución del ingreso, pues mientras ellos pagan impuestos elevados, los más ricos contribuyen con muy poco. Hay que informarles también que las fábricas más grandes instaladas en México son de inversionistas o empresarios estadounidenses que exportan mercancías y ganancias a Estados Unidos, y que dejan muy pocos beneficios en empleos e impuestos en nuestro país. Que muchas empresas están automatizadas y pueden aumentar la producción sin uso intensivo de mano de obra. De modo que la generación de empleos aquí no depende únicamente de que las empresas no emigren de Estados Unidos, sino de muchos otros factores. Tal es el caso de nuestro país, donde, a pesar de que se habla del éxito del modelo exportador, la economía ha permanecido estancada durante 3 décadas. El fomento de una economía para las élites no significa ni desarrollo ni creación de empleos. Trump con frecuencia sostiene que Estados Unidos compra más de lo que vende a México, que existe formalmente un déficit de 60.000 millones de dólares. Pero esto no es del todo cierto, porque nuestras exportaciones contienen un alto porcentaje de capital, tecnología e insumos estadounidenses. En otras palabras, si fuera cierto que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, solamente beneficia a México, nuestra economía no permanecería estancada ni habría migración. En 1970, cuando las exportaciones de México solo representaban 7.8% del PIB, el crecimiento de la economía era de 6.5%, mientras que ahora, cuando las exportaciones significan 35.3% del PIB, la economía solo crece en 2.5%.
No somos, por lo tanto, un país que está creciendo con base en la apertura externa, pues aunque exportamos mucho en valor, también importamos la mayor parte de ese valor. Estos y otros argumentos deben darse a conocer a la población estadounidense. Esgrimiendo razones podemos convencer a la población afectada por la crisis que sin odios ni rencores es posible construir mejores sociedades en ambos lados de la frontera, con el ideal de la justicia y de la fraternidad universal. En vez de la hostilidad, lo más conveniente para nuestros pueblos y naciones es el respeto, el entendimiento mutuo y la cooperación para el desarrollo. Con estas consideraciones convocamos a los académicos e intelectuales estadounidenses, poseedores de valores cívicos, sociales y democráticos, a la elaboración de un plan que recoja ideas que permitan convencer y persuadir a los trabajadores y las clases medias de Estados Unidos de que los migrantes no son sus enemigos, sino sus hermanos, admirables seres humanos que, al igual que los fundadores de esta gran nación, se vieron obligados a salir de sus lugares de origen por necesidad y no por gusto. Debemos contrarrestar con fundamentos la estrategia de Trump y sus asesores, no con gritos o insultos ni respondiendo a las provocaciones, sino con inteligencia, sabiduría y dignidad, con el método de la no violencia. Esta es una batalla que debemos dar en el terreno de las ideas. Es una lucha contra los que atizan el egoísmo y en defensa de los olvidados, para que no siga creciendo en ellos el resentimiento contra los que no son de su clase, de su nacionalidad o de su religión. Al discurso del odio hay que responderle con el principio espiritual del amor al prójimo. Incitar al odio contra los migrantes es una forma de atentar contra la humanidad porque nos hicimos humanos caminando. Nuestros ancestros, los de todos, salieron de África, llegaron a Medio Oriente y Europa, poblaron Asia, y desde allí, los abuelos de las poblaciones primigenias americanas llegaron a este continente. La migración es el fundamento de las naciones y este gran país es un ejemplo. La fuerza de las culturas vivas está en la suma de todas las influencias, de todas las lenguas, de todas las inteligencias. Los humanos hemos caminado mucho y hemos poblado casi todo el planeta, pero venimos todos de una misma cuna. Hoy en día reconocemos nuestra historia compartida mediante el valor universal de la fraternidad. Por eso, cuando se erige un muro para segregar a las poblaciones, o cuando la palabra extranjero es utilizada para insultar, denigrar y discriminar a nuestro semejante, se ofende a la humanidad, a la inteligencia y a la historia. El muro y la demagogia del patrioterismo no podrán con el talento y la dignidad del pueblo estadounidense. Apuesto a que, con argumentos, la fuerza de la opinión pública terminará por hacer entrar en razón a quienes, como Donald Trump, optan por el uso de la amenaza y de la fuerza. Aquí, en el estado de California, refugio bendito de migrantes, recordamos a César Chávez, un luchador social excepcional, que nos enseñó que la libertad no se implora, se conquista. Aquí, desde Los Ángeles, expresamos a todos los mexicanos de este lado de la frontera nuestra más sincera solidaridad activa, comprometida, apasionada y fraterna. Lo primero no es Estados Unidos ni es América, lo primero es construir, aquí en la tierra, el reino de la justicia y de la fraternidad universal. Como decía Martin Luther King, la oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad. Solo la luz puede hacerlo. El odio no puede sacarnos del odio. Solo el amor puede hacerlo. Sin migrantes no hay progreso. Chicago, Illinois, 20 de febrero de 2017. Hace unos días, en Los Ángeles, sostuve que la campaña de Donald Trump contra los mexicanos inmigrantes de todo el mundo tenía un propósito más político que económico o comercial. Argumenté que como ganó la presidencia con el discurso del odio y la discriminación, piensa sostener la misma propaganda para mantenerse en el gobierno y lograr la reelección en 2020. Pero en pocos días, en apenas un mes, ha quedado suficientemente demostrado que la estrategia neofascista de culpar a los extranjeros de las desgracias de los estadounidenses es un rotundo fracaso. Primero, porque el empeño de estigmatizar a los mexicanos en una forma semejante a como Hitler estigmatizó a los judíos es legal, moral y políticamente inadmisible. Y segundo, porque Trump miente al decir que la culpa de que los trabajadores y las clases medias de Estados Unidos no cuenten con empleos, buenos salarios y bienestar la tienen los migrantes y las inequitativas relaciones comerciales con México.
En esta región de Estados Unidos, durante la pasada contienda electoral, Donald Trump y sus asesores se espantaron con el supuesto de que la industria automotriz se estaba trasladando a México, que se fugaban empleos y beneficios para trabajadores y empresarios de Estados Unidos. Incluso, una vez en la presidencia, Trump llegó a decir que impondría un impuesto de 30% a las exportaciones automotrices procedentes de México. Todo esto es mera demagogia. Si se llega a aplicar una política proteccionista semejante, los afectados serían los propios estadounidenses, los consumidores en primer lugar, pero también los empresarios, algunos de los cuales incluso financiaron la campaña de Trump y ahora actúan como sus colaboradores. Empecemos por aclarar que la industria automotriz de Estados Unidos y México está bastante integrada. Es cierto que 70% de los vehículos ensamblados en México se exportan al mercado estadounidense, pero 40% de los componentes de esos vehículos se fabrican aquí. Asimismo, la parte de los procesos productivos que se lleva a cabo en México es menos costosa que en Estados Unidos. De modo que el éxito de la industria automotriz de este país depende, en buena medida, de su grado de complementación o integración con el nuestro. En otras palabras, sin las partes o los vehículos hechos en México, para la industria estadounidense sería muy difícil competir con los productos de Europa o Asia. Quizás el ejemplo más ilustrativo se encuentre en el sector de autopartes, en el cual México ocupa el 6º lugar como fabricante mundial. Las exportaciones mexicanas de autopartes cubren 28% del mercado estadounidense. Es decir, México es uno de los principales proveedores de arneses, asientos, bolsas de aire, motores, engranes, ruedas de fricción y otras piezas para la industria automotriz estadounidense. Y todos estos componentes se incorporan de manera directa a la línea de producción de vehículos en Estados Unidos. Gracias a ello, el costo final de los automóviles ensamblados aquí se reduce hasta en $5,000 por unidad. Reitero, pues, que sin los procesos productivos que se efectúan en México, la industria automotriz estadounidense no será competitiva. Ahora bien, los componentes más importantes en este y otros casos son la juventud, la destreza, la creatividad y la vocación de trabajo de los mexicanos. La participación de los trabajadores en los procesos productivos no es menos importante que la de las empresas. A eso hay que agregar que la mano de obra de los mexicanos no solo es de primera calidad, sino también, desafortunadamente, la peor pagada en el entorno comercial de América del Norte. En el sector de automotores, un obrero en México gana $1.5 por hora, mientras aquí pagan $15 por hora. Es decir, 10 veces más. Por eso, una nueva legislación que aumente los impuestos o ponga barreras a los automóviles y autopartes procedentes de México perjudicaría tanto a trabajadores de nuestro país como a los consumidores de Estados Unidos. Es más, una medida de ese tipo afectaría a los propios empresarios de Estados Unidos, empezando por Wilbur Ross, secretario de Comercio del gobierno de Donald Trump. Según una investigación del periódico El Universal, este funcionario es fundador y accionista principal de 8 fábricas de autopartes en México que abastecen de equipos a las principales compañías automotrices de este país. Las plantas de Wilbur Ross en México, que, dicho sea de paso, reciben incentivos fiscales del gobierno de nuestro país, exportan asientos, puertas, bolsas de aire, paneles, consolas, pisos, sistemas eléctricos y acústicos, entre otros componentes para la fabricación de automóviles de Ford, General Motors, Chrysler y otras marcas en Estados Unidos. En fin, en esta materia no habrá ningún cambio importante en la política comercial de Estados Unidos con México. Además, en el caso de que nuestro país se viera perjudicado por medidas proteccionistas, tendría la posibilidad jurídica de acudir a la Organización Mundial de Comercio. Más allá de la amenaza retórica de la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que sí debe importarnos es informar a la población de Estados Unidos que está siendo manipulada en contra de los migrantes, particularmente de los migrantes mexicanos. Es indispensable hacerle frente en todas partes de la Unión Americana a la campaña de odio a los extranjeros desatada por Trump y sus asesores. Debe desenmascararse a quienes promueven la insidia y la fobia contra los extranjeros.
Es indispensable comunicarnos con los trabajadores y las clases medias de Estados Unidos y explicarles que sus problemas se deben a la mala distribución del ingreso que existe en Estados Unidos, y que ahora, para empeorar las cosas, el poder político está en manos de empresarios que se pronuncian y se caracterizan por pagar la menor cantidad de impuestos posible. Nuestra actuación debe orientarse a hacer conciencia entre los sectores que todavía no se recuperan de la recesión económica de 2008 y que, por su situación precaria y desesperanzada, han sido fácilmente intoxicados por la campaña de odio contra los migrantes y contra México. Es indispensable recurrir a los buenos sentimientos de los habitantes de esta gran nación para hacerles ver que ni Estados Unidos ni América son primero. Que lo primero es construir, aquí en la tierra, el reino de la justicia y de la fraternidad universal para vivir sin muros, pobreza, miedos, temores, discriminación y racismo en todo el mundo. Ante las órdenes de Trump de perseguir a los migrantes, debemos unirnos todos para presentar en foros internacionales denuncias por violación de derechos humanos, recordando que el gobierno de Estados Unidos se comprometió en la ONU a respetar y cumplir la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su primer artículo dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Aquí en Chicago, como lo hicimos en Los Ángeles, expresamos toda la solidaridad a nuestros paisanos que han venido a Estados Unidos a ganarse la vida honradamente y contribuir al desarrollo económico y el engrandecimiento cultural de este país. El mismo apoyo manifestamos a todos los migrantes del mundo. No debemos olvidar la significación histórica de esta ciudad en las luchas de los trabajadores de Estados Unidos y de todo el mundo. Hace 130 años, 8 obreros, migrantes en su mayoría, fueron injustamente procesados por exigir de manera pacífica el derecho a la jornada de 8 horas. A 5 de ellos se les sentenció a la pena capital. Todos los historiadores contemporáneos coinciden en que eran inocentes de los delitos que les fueron imputados, que los juicios fueron una farsa, que las ejecuciones fueron un escarmiento dirigido a desalentar a quienes luchan por sus derechos legítimos y que se creó contra ellos un clima social de linchamiento, no muy distinto al que ahora intentan producir los actuales gobernantes contra los migrantes en este país. Sobre los mártires de Chicago, José Martí escribió unas palabras que bien pueden aplicarse a la inmensa mayoría de quienes se ganan el pan fuera de sus países de origen. Estos no son felones abominables, sedientos de desorden, sangre y violencia, sino hombres que quisieron la paz, y corazones llenos de ternura, amados por cuantos los conocieron y vieron de cerca el poder y la gloria de sus vidas. Con este sentimiento defendemos a los migrantes de ahora, ciudadanos del mundo, trabajadores honestos, buenos, ejemplares. En nombre de muchos mexicanos, libres y conscientes, venimos a decirles con toda sinceridad que no están solos. En estos momentos asiagos sepan, todas y todos, que nada ni nadie podrán impedir que triunfe la causa de la justicia y de la fraternidad universal. Trump no podrá con la bondad del pueblo de Estados Unidos. No podrá impedir el derecho a la esperanza. No podrá triunfar frente a la justicia y al espíritu humanitario. No podrá con la fuerza de la razón y de la opinión pública. Y vivan los mártires de Chicago. Y vivan los migrantes. Y viva el pueblo de México. Y viva México. Nuestro proyecto de desarrollo. El Paso, Texas, 6 de marzo de 2017. Es para mí un motivo de dicha estar en El Paso, Texas, la ciudad de Estados Unidos más entrañable para México. A unos cientos de metros de aquí, del otro lado del río, se refugió por cerca de un año el presidente Benito Juárez y su gabinete para mantener la lucha en defensa de la soberanía nacional. Más tarde, otro héroe mexicano, Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, encabezó desde esa misma ciudad fronteriza, que lleva el nombre del benemérito, a los revolucionarios que derrotaron a la dictadura porfirista. El Paso, Texas, es de las ciudades más antiguas de Estados Unidos. Se fundó desde la época colonial española, perteneció a México y, luego, con la independencia de Texas, se anexó al territorio de la Unión Americana. Aquí, en El Paso y en Ciudad Juárez, es donde se encuentran más entrelazadas las dos naciones.
Los mexicanos y estadounidenses de esta región fronteriza están unidos de manera indisoluble por la historia, la cultura, el trabajo, el comercio y la amistad. Por eso es un contrasentido que un grupo político de Estados Unidos apueste a la separación mediante la propaganda del odio y del nacionalismo a ultranza. Es cierto que la campaña de fobia contra migrantes y mexicanos le funcionó a Donald Trump para ganar la presidencia, pero no le servirá, como se está demostrando, para mantenerse con popularidad en el gobierno y lograr la reelección. Es indudable que en Texas, como en otros estados de la Unión Americana, existe un sector de la población con pensamiento conservador y racista. Pero en esta misma zona fronteriza se mantienen costumbres y relaciones afines entre pobladores de origen mexicano, migrantes, anglosajones, afroestadounidenses y todas las otras representaciones de la humanidad que habitan aquí. Sin embargo, hay crecientes muestras de que la insidia racista y el odio contra los extranjeros ha penetrado en la conciencia de muchos estadounidenses. Hay testimonios de cómo han crecido en los últimos tiempos el maltrato y la xenofobia en varios condados y ciudades de Texas y Nuevo México. Por eso, lo más importante frente a esta nueva circunstancia debe ser dirigirnos, más que a nadie, a los estadounidenses. Debemos exponer, ante quienes han sido víctimas de la manipulación, la perversidad de ese afán por culpar de sus problemas a los extranjeros y, en particular, a los mexicanos. En este lado de la frontera hay que decir a los cuatro vientos que es un disparate la consigna de Estados Unidos primero o de América primero, porque lo primero debe ser, en cualquier lugar del planeta, la justicia y la fraternidad universal. Debemos explicar con argumentos que los males económicos que padecen los trabajadores, granjeros y empresarios de Estados Unidos no son responsabilidad de los migrantes ni de México, sino del mal gobierno, los privilegios y la mala distribución del ingreso que predomina en este país tanto como en el nuestro. Hay que exponer ante quienes le han creído a Trump y ante quienes votaron por él que es inmoral y absurdo tratar con desprecio a los mexicanos y que, en vez de tensar y deteriorar las relaciones entre nuestros dos países y sus pueblos, debe alentarse el respeto mutuo y procurar la cooperación para el desarrollo. No debemos descartar, incluso, la posibilidad de convencer a Donald Trump de su equivocada política exterior y, en particular, de su despectiva actitud contra los mexicanos y nuestra nación. Estamos dispuestos a poner sobre la mesa, en su momento, nuestro programa de desarrollo para impulsar el crecimiento, generar empleos y garantizar el bienestar, y así enfrentar de manera conjunta las causas que originan la migración, la inseguridad y la violencia. Repetimos. No es con muros ni con el uso de la fuerza como se resuelven los problemas sociales, sino con desarrollo y bienestar. Lo más humano y eficaz para reducir el flujo migratorio es rescatar el campo, apoyar a los sectores productivos, crear empleos y mejorar los salarios de los trabajadores en México. Y más temprano que tarde eso se logrará porque, independientemente de lo que resuelva el gobierno de Estados Unidos, pronto, muy pronto, vamos a terminar con el principal problema de México: la corrupción. Eso, al mismo tiempo, nos permitirá liberar muchos recursos para mejorar las condiciones de vida y de trabajo en nuestro país. El nuevo gobierno democrático mantendrá siempre una actitud respetuosa hacia el gobierno de Estados Unidos, pero haremos valer nuestra autoridad soberana. En primer término, defenderemos, sin ningún condicionamiento, el derecho de nuestros connacionales a ganarse la vida en cualquier lugar del mundo con su trabajo honrado. Adelanto que en poco tiempo los consulados de México en Estados Unidos se ocuparán por completo de la defensa de nuestros paisanos. Para efectos prácticos, se convertirán en auténticas procuradurías para la defensa de los migrantes. Insisto, buscaremos establecer una relación bilateral con Estados Unidos fincada en la cooperación para el desarrollo. Defenderemos a los migrantes, pero, al mismo tiempo, aplicaremos una política económica para generar empleos y garantizar a los mexicanos trabajo y bienestar en sus lugares de origen, donde están sus familiares, costumbres y cultura. Vamos a impulsar el desarrollo regional de México, de sur a norte, con la puesta en práctica de proyectos para retener a la población en sus pueblos, ampliando oportunidades de trabajo y bienestar. Así, por ejemplo, vamos a sembrar 1 millón de hectáreas de árboles maderables y frutales en el sureste. Se desarrollará, aún más, el turismo en el Caribe y en las zonas arqueológicas de las culturas olmeca y maya.
Se construirán 2 grandes refinerías en la costa del Golfo de México para dejar de importar las gasolinas y bajar los precios de los combustibles. Se creará un corredor económico y comercial en el istmo de Tehuantepec, ampliándose los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, donde se construirá una línea férrea para trenes de carga y contenedores, y se aprovechará la ubicación estratégica y la cercanía, en esta franja del territorio, entre el Pacífico y el Atlántico. En todo el país se fijarán precios de garantía para los productos del campo a fin de detener la inmigración y lograr la autosuficiencia alimentaria. Asimismo, se impulsará la industria de la construcción para crear empleos, realizar las obras públicas que se necesitan, caminos, hospitales, escuelas, vivienda, introducción de servicios, y reactivar la economía desde abajo, a partir de los pueblos y de las regiones de México. Habrá un crecimiento económico horizontal en todo el país, no solo en pequeños islotes, como ha venido sucediendo en los últimos 30 años, y fomentaremos el desarrollo en el lado mexicano de la frontera. Quiero decirles que a lo largo de los 385 kilómetros de frontera con Estados Unidos, se creará una zona libre o franca para promover la inversión, el desarrollo productivo y tecnológico, así como la creación de empleos. Esta será la última cortina para retener a trabajadores en nuestro territorio. A lo largo de los 385 kilómetros, en una franja de por lo menos 20 kilómetros de ancho, se aplicará un programa de estímulos fiscales a la inversión productiva. Se reducirán los precios de los combustibles y de la energía eléctrica y se aumentarán los salarios de los trabajadores. Les explico por qué. Desde la época posterior a la invasión estadounidense de 1848 y, en particular, por la terrible crisis que produjo la pérdida de la mitad del territorio de nuestro país, un gobernador de Tamaulipas, Ramón Guerra, emitió en 1858 un decreto para autorizar la primera zona libre fronteriza en ese estado de la República. Luego, en 1884, durante el Porfiriato, el presidente Manuel González amplió la zona libre desde Matamoros hasta Tijuana, pasando por Coahuila, Chihuahua, Sonora y el entonces territorio de Baja California, considerando una distancia de 20 kilómetros de ancho desde la línea divisoria con Estados Unidos. En ese entonces, en 1888, creció el comercio y se creó Ciudad Juárez. Más tarde, en la época posrevolucionaria, en 1933, el presidente Abelardo Rodríguez hizo lo mismo y esta medida fue refrendada para el caso de Baja California y Sonora por todos los presidentes posteriores, hasta que, en 1993, Salinas de Gortari ordenó suspender los apoyos fiscales a la zona fronteriza. Cabe decir que mientras se mantuvieron en vigor las políticas de fomento, en esa región limítrofe hubo crecimiento y se generaron empleos. El terrible deterioro social y la crisis de violencia delictiva que se padecen en la actualidad en la frontera y en todo nuestro país se deben al fracaso del modelo económico neoliberal que implicó cancelar la política de fomento al campo y produjo pobreza y migración forzada, es decir, la expulsión de los mexicanos de sus lugares de origen. Por eso, vamos a restablecer la zona libre o franca a lo largo de toda la frontera de Estados Unidos. El plan contempla, entre otras medidas y acciones, las siguientes. Se van a recorrer las aduanas mexicanas hacia el sur de 20 a 100 kilómetros de la línea divisoria. 2. En la zona libre o franca se reducirá el impuesto sobre la renta, ISR, a 20%. 3. El impuesto al valor agregado, IVA, será de 8% en promedio, la mitad de lo que se cobra en la actualidad. Específicamente, en las ciudades fronterizas de México se aplicará la misma tasa impositiva que en el lado estadounidense. Es decir, en los límites con California, 8,5. En Arizona, 8,2. En Nuevo México, 7,5. Y en la frontera con Texas, 8,2%. 4. Se reducirán impuestos especiales a la producción y servicios, IEPS, para establecer tarifas y precios iguales a los de Estados Unidos en gasolinas, diésel y energía eléctrica. 5. En toda la zona libre se aumentará el salario mínimo a cuando menos el doble de lo estipulado en la actualidad. Se trata de un asunto de justicia y sin riesgo de inflación porque habrá, como lo hemos dicho, reducción del IVA y de precios de energía, de tal manera que al subir el salario y bajar otros precios, el nivel general de precios quedaría igual o incluso podría bajar.
Además, el propósito es alcanzar gradualmente la homologación entre los salarios en esa franja de México con los de Estados Unidos. Recordemos que actualmente un obrero que labora en una planta ensambladora automotriz del lado mexicano gana de 3, 5 a 4 dólares por hora, mientras que un trabajador de la industria automotriz de este lado recibe 34 dólares por hora, o sea, de 8 a 10 veces más, 6. En todas las ciudades de la zona libre fronteriza de México se llevará a cabo un plan de desarrollo urbano integral que incluirá el ordenamiento del uso de suelo, la introducción de agua, drenaje, la pavimentación de calles, vivienda, la construcción de guarderías, unidades deportivas, espacios culturales, escuelas, hospitales y otras obras y servicios. Iniciaremos este plan en 2018, junto con todo el proceso de transformación de México. De aquí a entonces estaremos aplicando el programa de información a la población estadounidense sobre lo irracional de la campaña contra México y dando prioridad a la protección de los migrantes ante la injusta persecución del gobierno de Donald Trump. Quiero recordar que los migrantes no son las únicas víctimas en esta región. En la ribera sur del río Bravo vive una población martirizada por la delincuencia que generó la política económica oficial, pero también por las estrategias de seguridad absurdas que el gobierno aplicó para combatir los frutos de sus propias acciones. En años recientes vimos cómo un problema policial era escalado hasta convertirlo en una guerra que acabó cobrando miles de vidas y que no resolvió absolutamente nada. El saldo es trágico. En años, de 2007 a 2016, ha habido 208.000 asesinatos y más de 1 millón de víctimas de la violencia. Desde los últimos años del salinato, se desató en Ciudad Juárez el horror de los feminicidios, un horror que hoy se extiende a buena parte del país. Cientos de mujeres han sido asesinadas a poca distancia de aquí con saña brutal, ante la indolencia y la corrupción de autoridades municipales, estatales y federales. La gran mayoría de estas muertes permanece impune y los funcionarios no se preocupan ni siquiera por identificar los cuerpos. Mujeres, migrantes y ciudadanos, jóvenes en su mayoría, despojados de un lugar en el mundo, no deben seguir siendo víctimas de la violencia ciega causada, en gran medida, por una política económica que, en esta frontera, más que en cualquier otro sitio, merece el adjetivo de criminal. Así lo dijo el Papa Francisco, hace poco más de un año, cuando anduvo por estas tierras. Uno de los flagelos más grandes a los que se ven expuestos los jóvenes es la falta de oportunidades de estudio y de trabajo sostenible y redituable que les permita proyectarse, y esto genera en tantos casos, situaciones de pobreza y marginación. Y esta pobreza y marginación es el mejor caldo de cultivo para que caigan en el círculo del narcotráfico y de la violencia. Son hermanos y hermanas que salen expulsados por la pobreza y la violencia, por el narcotráfico y el crimen organizado. Frente a tantos vacíos legales, se tiende una red que atrapa y destruye siempre a los más pobres. No solo sufren la pobreza, sino que, además, tienen que sufrir todas estas formas de violencia. Injusticia que se radicaliza en los jóvenes, ellos, carne de cañón, son perseguidos y amenazados cuando tratan de salir de la espiral de violencia y del infierno de las drogas. Y qué decir de tantas mujeres, a quienes les han arrebatado injustamente la vida. Pero dijo, también, ante organizaciones de trabajadores y representantes empresariales, estas palabras de esperanza. Siempre hay posibilidad de cambio, estamos a tiempo de reaccionar y transformar, modificar y cambiar, convertir lo que nos está destruyendo como pueblo, lo que nos está degradando como humanidad. Sigamos luchando para lograr una sociedad mejor. Podemos reconstruir un país que defienda con dignidad a sus ciudadanos en el exterior y podemos, sobre todo, rediseñarlo para erradicar las carencias que expulsan y destruyen a sus ciudadanos. Podemos transformar la zozobra y el dolor que aquejan a esta frontera en una zona limítrofe próspera y pacífica. El futuro de México está en nuestras manos. Los invito a unirnos para que hoy mismo empecemos a construir desde este río Bravo hasta el Usumacinta, un país libre, justo y democrático, sin corrupción ni violencia. Una patria nueva, sin odios, esclarecida y fraterna. El Muro de la Muerte, Phoenix, Arizona, 7 de marzo de 2017. El desierto que se extiende hacia el sur de esta ciudad es un inmenso cementerio.
Ahí han quedado miles y miles de mexicanos y de latinoamericanos que intentaron cruzarlo y que murieron de calor, de sed, de frío o de hambre. Así hablaba de este desierto Miguel Méndez, nacido aquí, en Arizona, de padres mexicanos, migrantes de Sonora. Allá va la procesión. Pisa campos cadavéricos al son de cánticos humillados. La tierra se traga a la tierra. ¿Qué mundo es este que entierra a sus niños en la alborada? Un hombre ejemplar, el poeta y novelista Miguel Méndez. A los 14 años se ganaba el pan en estas tierras como albañil y jornalero, acabó como profesor emérito de la Universidad de Arizona y nos dejó una obra que es parte fundamental de las literaturas chicana, mexicana y estadounidense. Murió acá, en Tucson, hace unos años, y me ha parecido importante empezar este mensaje con un reconocimiento a su memoria. El páramo tiene una aridez natural, pero es la crueldad humana la que lo vuelve mortal. Desde que el presidente Bill Clinton ordenó bardear antiguos pasos fronterizos como Tijuana o El Paso, los migrantes no tuvieron otro camino que cruzar un desierto lleno de peligros. Las bardas construidas a fines del siglo pasado y el reforzamiento de la vigilancia fronteriza no detuvieron la migración. Solo la hicieron mucho más peligrosa de lo que era. Los viajeros siguieron enfrentando los riesgos de los polleros desalmados, de los delincuentes que acechan en el camino, de la patrulla fronteriza y hasta de milicias civiles que practicaban el deporte atroz de la cacería de migrantes. Y además tuvieron que hacer frente a la travesía del desierto. En esta región del mundo la muerte acecha a los migrantes viajeros indocumentados como en el Mediterráneo, pero los grandes medios no prestan la misma atención que la que ponen a los trágicos naufragios que ocurren allá. Aquí se vive una tragedia humanitaria por goteo, indetenible y más silenciosa. Desde luego, quienes se aventuran por esta zona no obedecen a un impulso suicida ni temerario. Simplemente, hay una economía que los expulsa contigua a una economía que los necesita. Los malos gobernantes mexicanos han tenido el cinismo de presentar como natural el destierro económico de millones de compatriotas. En lugar de preocuparse por crear empleos y dar a la población condiciones dignas de trabajo, educación, salud y vivienda, han impulsado esta enorme migración que aquí se convierte en una verdadera catástrofe humanitaria. Hasta les parece normal que las remesas que estos trabajadores desterrados envían a sus lugares de origen se hayan convertido en una de las principales fuentes de divisas de México, y de este lado de la frontera puede percibirse la hipocresía de una economía sedienta de mano de obra barata, en la que se legisla para endurecer la persecución a los migrantes, fortificar la frontera común y multiplicar las deportaciones. La verdad es que hasta ahora los gobiernos de Estados Unidos no tenían el propósito de impedir la entrada de trabajadores extranjeros, sino de regularla a voluntad, dependiendo de la demanda de empleo. En realidad, la política migratoria de Estados Unidos ha sido una válvula para abrir o cerrar a conveniencia la llegada de fuerza de trabajo. La persecución de Trump contra los migrantes es mera demagogia electorera. Ya le sirvió para engañar y asusar a muchos ciudadanos estadounidenses con la historia de que los mexicanos les estaban quitando sus empleos, y ahora pretende seguir explotando esa mentira para quedarse 8 años en la Casa Blanca. Pero él sabe perfectamente que la economía de Estados Unidos no puede sostenerse sin trabajadores migrantes, porque la clave de la competitividad de la agricultura, la industria y los servicios estadounidenses frente a Europa y Asia la constituyen precisamente los bajísimos salarios que estos reciben. La pretensión de construir un muro de océano a océano, no a lo largo de la línea fronteriza, obedece, pues, a esta lógica hipócrita. Si llega a erigirse, ese muro no va a contener el tránsito de trabajadores de un país a otro. Simplemente lo hará mucho más peligroso de lo que ya es, y por eso es claro que se trata de una idea criminal. La historia nos enseña que ninguna muralla es un factor relevante de defensa. No lo fue la de Troya ante los aqueos, ni la de Jerusalén frente a los ataques de Saladino. No lo fue la muralla china para prevenir las invasiones de los mongoles, y no lo fue la línea Maginot construida en la frontera franco-alemana antes de la Segunda Guerra Mundial. Menos lo sería ese muro con el que amenaza Trump, porque al sur de Estados Unidos no existe enemigo alguno, sino un país saqueado por malos gobernantes, por gobiernos deshonestos que han dejado a millones sin otra posibilidad de subsistencia que buscar una perspectiva de vida en otras tierras.
De modo que en su frontera sur Estados Unidos no tiene amenaza visible ni algo de qué defenderse, y el muro de Trump no tendría nada de defensivo. Sería, por el contrario, una obra opresiva como el muro de Berlín y excluyente como la enorme cerca construida por Israel para encerrar a los palestinos. Pero sería, sobre todo, una construcción propagandística para engañar a los trabajadores estadounidenses empobrecidos por el neoliberalismo y a los ciudadanos que se sienten temerosos por la criminalidad. De esa forma se les haría sentir que el gobierno hace algo para defender sus empleos y garantizar su seguridad. Y sería, también, una forma de dar oportunidades para que ciertas empresas de la construcción realicen negocios astronómicos. No dejo de subrayar que la posible construcción del muro de la ignominia impediría el libre tránsito de miembros de las culturas indígenas, yaquis, papagos y de otros pueblos, dueños originarios de estas tierras limítrofes entre Sonora y Arizona. Como lo escribió nuestro gran novelista Carlos Fuentes, cuando excluimos, perdemos. Cuando incluimos, ganamos, y jamás reconoceremos nuestra propia humanidad si antes no la reconocemos en los demás. Rechazamos la erección de ese monumento a la hipocresía y a la crueldad porque no queremos más familias separadas ni queremos que se acumulen más huesos en el desierto de Arizona. Debemos vincularnos con los sectores de este gran país que repudian la persecución contra los migrantes, que repudian las cercas opresivas y excluyentes, y que fueron educados con las sabias palabras del gran poeta estadounidense Robert Frost. Debo saber, antes de hacer un muro, qué es lo que encierro, qué se queda afuera y a quién puedo con ello hacerle daño. Aunque estemos en una región muy dominada por el conservadurismo, no debemos dejar de recurrir a los buenos sentimientos de los pobladores de los condados de Arizona. La conciencia se adquiere a partir de la información sobre la realidad y de momentos de lucidez y racionalidad. El ser humano no es malo por naturaleza. Si se le impulsa a la reflexión y a la empatía, actúa con inteligencia y descubre su bondad interior. Todos los seres humanos somos poseedores de conciencia con diversos niveles de desarrollo. No debe pensarse, como sostuvieron por siglos los opresores, que solo ellos eran hombres de ciencia y conciencia, lo cual fue utilizado para tratar de legitimar infamias como el sometimiento, la sobreexplotación y la esclavitud. Está demostrado que por diversas circunstancias, condiciones de pobreza, ignorancia, manipulación y otras causas, los seres humanos tardamos en identificar el sentido superior de la existencia, el cual trasciende, va más allá de la satisfacción de nuestras necesidades materiales. Pero nunca es tarde, siempre es posible que de un momento a otro nuestra conciencia despierte y surja la necesidad de preguntarnos, ¿para qué quiero la vida? Y a partir de este íntimo cuestionamiento puede brotar de cada individuo lo mejor de sí mismo. Es el momento en que por alguna circunstancia, ya sea una información recibida o una buena o mala experiencia, se produce en lo personal una especie de declaración de independencia frente a la dictadura de nuestros irracionales e inhumanos instintos, y ante las muchas mentiras que hemos aprendido como si fueran verdades. Con estas certezas debemos insistir en convencer a los estadounidenses que están cegados por el odio contra los migrantes y que desprecian a sus semejantes sin motivo o razón, solo por prejuicios raciales, de clase, religión o cultura. Debemos hablar y hablar con quienes fueron engañados por Trump hasta hacerlos reflexionar sobre lo inhumano que implica levantar un muro para cerrar a Estados Unidos y convertirlo en un gueto absurdo. Hay que hacerles ver que se trata de un atentado contra la libertad, la justicia, los derechos humanos y la fraternidad universal, y de una negación a los valores fundacionales de este país. Tenemos que explicar, además, que ese muro grotesco no resolverá ninguno de los problemas que pretende resolver, aunque sí producirá mucho sufrimiento. Hemos de recordar que la paz y la tranquilidad, aquí y en México, como en cualquier otra parte del mundo, no son frutos del uso de la fuerza, sino de la justicia. Toquemos el corazón de los estadounidenses. Hay que recordarles que la verdadera felicidad no reside en la acumulación de bienes materiales, títulos o fama, ni se obtiene con prepotencia, sino con el bienestar del alma, es decir, estando bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia y con el prójimo. Nueva York y la libertad. La libertad es uno de los valores que definen, por excelencia, a esta gran ciudad, fundada y desarrollada por hombres y mujeres que huían de alguna clase de opresión o de intolerancia.
Aquí llegaron los holandeses huyendo de la persecución religiosa y los independentistas irlandeses. Esta ciudad dio cobijo a los afroestadounidenses que escapaban de la esclavitud en el sur, a los judíos perseguidos de siempre en Europa, a los italianos que veían en esta tierra los signos de una vida más próspera. Aquí buscó refugio el gran José Martí para organizar la lucha por la libertad de Cuba. Y desde aquí escribió: la libertad es la religión definitiva. Y la poesía de la libertad, el culto nuevo. Ella aquieta y hermosea lo presente, deduce e ilumina lo futuro, y explica el propósito inefable y la seductora bondad del universo. Aquí habrían de desembarcar los perseguidos por el fascismo y hasta aquí llegaron, en tiempos más recientes, asiáticos, latinoamericanos y africanos amenazados en sus lugares de origen por la peor de las opresiones, que es la opresión del hambre. La tradición libertaria de Nueva York era ya una realidad hace más de un siglo, cuando la República Francesa regaló a Nueva York la Estatua de la Libertad para que, desde este horizonte, diera la bienvenida a los inmigrantes de todos los rincones de la tierra. El monumento era, además, un gesto de reafirmación de los valores republicanos en una Francia aún acosada por los intentos de restauración monárquica y un símbolo planetario de la fraternidad que nos debemos los humanos. Del ejercicio de la libertad por millones de individuos surgió el otro valor que da rostro a esta urbe. El de la pluralidad y la tolerancia, el de la convivencia pacífica y fértil entre personas de distintas etnias, ideologías, religiones y colores. En esta isla coexisten los sonidos de decenas de idiomas y esa diversidad lingüística, lejos de condenar a sus hablantes a la incomprensión, los ha llevado al entendimiento. El mundo reconoció esos principios fundadores de la urbe al establecer, aquí, la sede principal de la Organización de Naciones Unidas. Por eso, paisanos, a pesar de los pesares, celebro que ustedes y cientos de miles de mexicanos estén viviendo y trabajando en esta ciudad que ha sido, es y seguirá siendo, un santuario de libertad y tolerancia. Sin embargo, no debemos olvidar que están aquí por necesidad, como exiliados. Ustedes, como muchos otros compatriotas, han sido víctimas de la llamada política neoliberal que se viene imponiendo en nuestro país desde hace más de 30 años, y que ha empobrecido a nuestro pueblo para satisfacer la ambición de una pequeña minoría dedicada al saqueo y la corrupción. En los tiempos del neoliberalismo neoporfirismo creció la migración porque, en este mismo periodo, la economía de México ha permanecido estancada, se abandonó el campo, se dejaron de crear empleos, aumentaron el hambre y la pobreza, y se desataron la inseguridad y la violencia. La migración es la prueba más clara y dolorosa del carácter excluyente del modelo neoliberal. Ustedes están aquí porque en vez de padecer en nuestro país o de tomar el camino de las conductas antisociales, decidieron emprender un éxodo en busca del bienestar y la prosperidad. Gracias a ello, ahora ustedes ayudan a sus familiares y esas remesas de dinero, que suman más de 24.000 millones de dólares al año, sostienen, en buena medida, la economía de México. En esta paradójica y amarga realidad, mezcla de heroísmo y desdicha, ustedes deben ahora enfrentar una nueva circunstancia: la amenaza y la persecución de migrantes anunciada por Donald Trump. Y este es el principal motivo de nuestra visita. Venimos a expresarles nuestro más absoluto apoyo y solidaridad. Hemos emprendido esta gira por la Unión Americana para defender a migrantes, mexicanos y de otras latitudes, ante la campaña de odio promovida por el nuevo gobierno estadounidense. Lo he dicho en otros lugares y lo repito ahora. Es una canallada que Trump y sus asesores se expresen de los mexicanos como Hitler y los nazis se referían a los judíos, justo antes de emprender la infame persecución y el abominable exterminio. También estamos convencidos de que se trata de una estrategia demagógica y electorera, que si bien les sirvió a Trump y a los suyos para hacerse con la presidencia, no les permitirá ni afianzarse en el gobierno ni mucho menos lograr la reelección, pero, además, es absurdo querer cerrar este gran país a los extranjeros, porque se ha construido con el esfuerzo de hombres y mujeres de todo el mundo. Sin los migrantes, Estados Unidos no podría competir industrial y comercialmente con Asia o con Europa. Es más, gracias al trabajo y talento de quienes han llegado de otras latitudes, Nueva York ha superado a Londres como centro financiero mundial, y a París como cuna de movimientos artísticos.
No obstante, la campaña de odio contra mexicanos y extranjeros está calando en sectores conservadores y debe ser contrarrestada con argumentos de índole económica y social y, sobre todo, con la invocación del principio universal de la fraternidad. Hay que aclarar a los trabajadores y empresarios estadounidenses que si ellos están padeciendo por problemas económicos, no es por culpa de los migrantes. Las crisis, aquí y en el resto del mundo, se deben, en lo fundamental, a la mala distribución del ingreso y de la riqueza. Hay que convencer y persuadir a los estadounidenses manipulados por la campaña de Donald Trump de que lo de Estados Unidos primero es una falacia. Que por encima incluso de las fronteras nacionales están la justicia y la fraternidad universal. Debemos emprender acciones dirigidas a concientizar a estadounidenses de buenos sentimientos que han sido engañados por la campaña de desprecio hacia mexicanos y extranjeros. Vamos a contrarrestar la siembra de odio con información que producirá y difundirá nuestro movimiento en todos los estados de la Unión Americana. También hemos venido a Nueva York para entregar una denuncia ante la Oficina de Derechos Humanos de la ONU por la campaña de odio contra los mexicanos, y por las órdenes emitidas por Trump para iniciar la construcción del muro en la frontera y endurecer la persecución de migrantes de diversas nacionalidades. Pero la razón más importante de este viaje y de este encuentro es decirles que en México estamos luchando para acabar con la corrupción y la impunidad, y que con ello vamos a lograr el renacimiento de nuestro país. Con un gobierno democrático y honesto, ustedes y millones de migrantes podrán decidir libremente si se quedan aquí o regresan a México, donde tendrán garantizado el trabajo, el bienestar y la seguridad. Nuestro país y nuestro pueblo están pasando por un mal momento, pero la crisis será transitoria y tendrán que venir tiempos mejores. México tiene muchos recursos naturales y un pueblo bueno y trabajador. Solo falta, y está por llegar, un buen gobierno, democrático, justo y honesto. En estos tiempos de adversidad, cuando la opresión gobierna en ambos lados del río Bravo, ustedes resisten y siguen contribuyendo con su trabajo, sus cualidades y sus principios, al desarrollo de los dos países. Por eso quiero repetirles, con un espíritu de lucha pacífica y una convicción fraterna entre todos los humanos, lo que el general Ignacio Zaragoza dijo a los mexicanos que se aprestaban a defender a su país frente a los invasores franceses. Tenemos ante nosotros al mejor ejército del mundo, pero vamos a triunfar porque ustedes son los mejores soldados de la patria. No perdamos la esperanza ni la certeza de un mejor futuro. Los mexicanos somos herederos de culturas milenarias y de grandes civilizaciones. Nos hemos sobrepuesto a vasallajes e invasiones, hemos derrotado dictaduras y hemos sido constructores de grandeza. Muy pronto recuperaremos el país y México los recuperará a ustedes. El silencio cómplice del gobierno de Peña Nieto. Nueva York y Washington, después de Cristo, 14 y 15 de marzo de 2017. Al día siguiente de la reunión con migrantes en Nueva York, teníamos una entrevista con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual se suspendió por una tormenta de nieve. No obstante, se entregó en su oficina un escrito de protesta por la campaña de odio contra los mexicanos y por las órdenes emitidas por Donald Trump para iniciar la construcción del muro en la frontera y endurecer la persecución de migrantes de diversas nacionalidades. Esta denuncia debía presentarla el gobierno mexicano desde el primer momento en que se tomaron estas medidas arbitrarias que violan la Carta de Derechos Humanos, que suscribieron y ofrecieron cumplir todos los gobiernos, incluido el de Estados Unidos. Sin embargo, el régimen que encabeza Enrique Peña Nieto, carente de toda autoridad moral y política, o bien, debido al chantaje que habrían podido ejercer sobre él diversas dependencias de Washington, ha permitido la insolencia y el ultraje del mandatario de Estados Unidos en contra de nuestros connacionales. Señor Andrew Gilmore, secretario general adjunto de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y titular de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Nueva York. Presente. Respetable señor Gilmore. Como es del conocimiento del mundo entero, el pueblo de México enfrenta una grave crisis económica, de bienestar social, inseguridad y violencia. Este proceso de degradación progresiva se produjo como consecuencia de la imposición del modelo neoliberal surgido del llamado Consenso de Washington. Desde entonces, un pequeño grupo de mexicanos y extranjeros se ha dedicado a saquear y a despojar a la inmensa mayoría del pueblo de sus bienes, de su presente y de su futuro.
A esta minoría rapaz no le importa el desarrollo del país. El gobierno a su servicio ha cometido graves omisiones y se han acumulado grandes rezagos. En los últimos 30 años la economía de México es de las que menos han crecido en el mundo. Se abandonó la política de fomento al campo. Se dejaron de crear empleos y se desatendió por completo a los jóvenes, a los cuales se les ha negado el derecho a la educación y al trabajo. Esto explica, en gran medida, el resentimiento social y el estallido de violencia que desde hace años aqueja a mi país. En medio de esta crisis, obligados por las circunstancias, millones de mexicanos han emprendido un interminable y doloroso éxodo por los desiertos para cruzar la frontera a fin de ganarse la vida con su trabajo honrado en Estados Unidos. Por si fuese poco, ahora, los millones de mexicanos que fueron expulsados de nuestro país por las privatizaciones y la falta de empleo, y que emigraron para mitigar su hambre y su pobreza, están siendo víctimas de la política de odio y discriminación promovida desde la campaña presidencial por el ahora presidente Donald Trump y su equipo de asesores. Es un hecho que las órdenes dictadas por el mandatario de Estados Unidos para construir un muro en la frontera y perseguir a los migrantes en este país violan, en diversos aspectos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, documentos fundamentales de la legalidad internacional y referentes obligados de las legislaciones nacionales de los Estados miembros de la ONU, incluido Estados Unidos de América. En virtud de lo anterior, y dado que la subordinación del presidente Enrique Peña Nieto a los dictados estadounidenses equivale a una total ausencia de gobierno en México, venimos a solicitarle que tenga como presentada esta queja y la eleve a las instancias necesarias y urgentes contra el gobierno de Estados Unidos por violación de diversos derechos humanos y por prácticas de discriminación racial. No debemos olvidar que un titán de las libertades, el presidente Franklin Delano Roosevelt, promotor de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, proclamó 4 de los principios fundamentales que luego habrían de ser codificados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La libertad de palabra, la libertad de culto, el derecho a una vida sin miseria y el derecho a vivir sin miedo. Es pertinente contrastar, con estos antecedentes, el tremendo retroceso que significan la política de odio y la exaltación del chauvinismo que caracterizan al presidente Donald Trump y a su equipo de colaboradores.